Bendición es servir al Señor y seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Un discípulo, una discípula de Jesucristo no debe de darse por vencido cuando se le presentan murallas, cuando se le presentan situaciones difíciles que nos tratan de detener. Tenemos que seguir adelante. Si el Señor está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Hemos estado viendo en esta serie los obstáculos del Señor Jesús, cómo desde las tentaciones se ha querido detener la obra del Señor en el reino de Dios. Hemos visto también cómo los fariseos, los escribas, los saduceos trataron de detener al Señor, creando intrigas entre los seguidores de Jesús, interrogando a los seguidores de Jesús, poniendo trampas a Jesús mismo. Entonces hemos visto que a pesar de todas esas dificultades, y una de las más grandes ha sido la forma en que estas sectas, estos grupos religiosos interpretaban las Escrituras, y no solamente eso, sino que ellos decían tradición de los ancianos, y Jesús le llamó a ellos mandamientos de hombres. Esa manera de interpretar las Escrituras, esa hermenéutica mala, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ese análisis equivocado de las Escrituras es el que ellos usaban para tratar de detener la obra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver también cómo algunos sacerdotes y sumos sacerdotes trataron de detener al Señor, y para eso vamos a tener que acudir a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ya en Marcos 14, del 1 al 2, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Aquí debemos de ver entonces nosotros quiénes eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, conocidos en hebreo como los Cohen y Cohen Gadol. Esto, de acuerdo a la tradición del judaísmo, el sacerdocio nace de la experiencia del pueblo hebreo y su liberación de Egipto. Para los judíos, Yahvé hizo un pacto con los israelitas para que fueran un pueblo, el pueblo santo, el pueblo elegido, depositario de las verdades reveladas por Dios. El sacerdocio concedido a Aarón, el hermano de Moisés, era hereditario, al estilo monárquico, y pasaba de generación en generación. Y en Éxodo 28:1 dice: hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Como pueden ver ustedes, era una cuestión que tenía que pasar de generación en generación. El sacerdote, por su consagración a Dios, era tenido como persona muy santa, merecedora de respeto y reverencia de parte del pueblo. Así que las responsabilidades sacerdotales básicamente eran dos: la ejecución de los ritos religiosos detallados ahí en el Pentateuco, y la comunicación con Dios. No solamente el sacerdote cuida el santuario y comunica las decisiones divinas, sino que él mismo representa a Dios y constantemente acude a Dios para comunicar al pueblo también cuál es la voluntad expresa de Dios, especialmente el sumo sacerdote. El propósito de estas leyes era ilustrar la pureza y la separación del pecado que debía caracterizar al sacerdote. Incluso habían requisitos físicos, no los vamos a mencionar aquí, que encontramos también en la Biblia y que se exigía de parte del sacerdote. Hay una lista larga de sacerdotes, pero dentro de esa línea hay dos aspectos que me llaman la atención. El caso de
el rey Seleucida, Antíoco IV, conocido también como Antíoco Epífanes. Fue rey de Siria de la dinastía Seleucida, ahí entre el 175 a.C. hasta el 164 a.C. Este hombre era un individuo considerado como loco, malo, intrigador, un engañador y sumamente peligroso, muy hábil políticamente. Fíjense que este hombre vendió el sumo sacerdocio al mejor postor, en este caso un tal Menelao, que lo vemos como sumo sacerdote Onías en la línea de lista de todos los sacerdotes. Este hombre hacía cosas increíbles, organizó expediciones contra Jerusalén, la cual la saqueó. Según el libro de Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto a Yahvé, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus dos hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía del Hanukkah conmemora este hecho. El otro que me llama también la atención, porque en aquel hubo un corte ahí en la línea de los sacerdotes descendientes de Aarón, pasó esta situación oscura en la historia que fue terrible, y ahora con el caso del Imperio Romano se extendió poderosamente, dejando atrás a todos los demás imperios. Así que le permiten a los pueblos seguir con sus divinidades, lo mismo con el pueblo judío, solo que aquí vemos nuevamente la mano de los gentiles nombrando a los sumos sacerdotes. Incluso podemos ver el caso de Anás, quien fue designado sumo sacerdote entre el año 6 y el 15 después de Cristo por el romano Quirino, hasta que el procurador romano Valerio Grato lo removió del puesto y se lo concedió a Caifás, su yerno. ¿Qué estamos viendo aquí? Que en las cosas de Dios metieron las manos a aquellos que fueron invasores. Entonces el Nuevo Testamento nos narra acerca del templo y la mala administración del templo de parte de estos dos personajes, Anás y su yerno Caifás. Ambos se habían corrompido y Jesús, por eso, consumido por el celo de Dios, llegó a echar afuera a los mercaderes del templo. Por eso se habla del mercado de Anás y Caifás. Estos dos se opusieron fuertemente a Jesús y fue Caifás el que sugirió que había que matar a Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 11. Ahora, estos dos, ya contaminados de maldad, invadidos por las tinieblas, siendo sumos sacerdotes, ellos formaban parte del Sanedrín, que esto juega un papel importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el Sanedrín? El Sanedrín era una especie de asamblea legislativa de nuestros países, una especie de asamblea suprema donde el sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín, en este caso era Caifás. Entonces, era una especie de asamblea suprema, como les decía, solo que ahí lo conformaba gente perteneciente a los escribas, los saduceos, los fariseos. Se habían elegido a los más prominentes, sobresalientes, influyentes, para que pertenecieran a esa asamblea. Sus miembros provenían de la aristocracia sacerdotal. Aristocracia sacerdotal. O sea, que eran laicos nobles. Más tarde también participaron, como les dije, los escribas, los fariseos, los saduceos, y estos saduceos constituían la mayoría y aprobaron leyes y ordenanzas favorables a sus interpretaciones. Hacían lo que querían, como les daba la gana, interpretaban las leyes como querían, las acomodaban a su conveniencia y se comportaban injustamente muchas veces. El sumo sacerdote en el momento de Jesús es Caifás. Este presidió las deliberaciones contra Jesús con amargura, con dolor, y su suegro Anás había desempeñado el mismo cargo. Entonces vemos nosotros que era los hijos habían formado parte también del Sanedrín. Era una especie
argolla graníticamente unida con el propósito de desaparecer a Jesús. Después del asombro causado por la resurrección de Lázaro, Caifás persuadió a sus compañeros de la necesidad, como decía antes, de matar a Jesús, con el mismo argumento que han usado desde entonces tanto agitadores políticos y manipuladores de las turbas. Ellos cometieron una serie de errores que uno se queda pensando y dice que, caramba, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y en Marcos capítulo 14, en el verso 55, nos habla de que los principales sacerdotes y todo el concilio, cuando dice concilio se refiere al Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Así que no pudieron argumentar ni probar que Jesús había incurrido en algún crimen o acción contra la ley. Entonces tuvieron que acudir al falso testimonio. Sin embargo, la ley decía que debían de ser 2 testigos y por tradición y costumbre se trataba de que estos confesaran por separado o testificaran por separado en presencia del acusado. Se les tomaba juramento y sus declaraciones debían ser coincidentes en todos los puntos. De lo contrario, sus testimonios se anularían. Y eso fue lo que había pasado anteriormente. Allí en Levítico 21 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Así lo dice la ley. Sin embargo, este hombre se rompió las vestiduras, el sumo sacerdote Caifás, cuando oyó lo que Jesús decía. ¿Y qué pasa con esto? Que esto es una gran hipocresía, porque están acusando a Jesús de una serie de cosas y sin embargo el error que está cometiendo Caifás de romperse las vestiduras es totalmente contra la ley. Rasgar esas vestiduras era profanar y mancillar el carácter de Dios. Así que yo le llamo una ironía. Están acusando a Jesús de quebrantar la ley y ellos lo están haciendo y en presencia de todos y nadie decía nada. Marcos 14, del 16 en adelante, dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ojo con este pasaje porque todo donde se va dando todo ese proceso es en el tiempo de los días de la celebración de los panes sin levadura y el asunto de la celebración también de la Pascua. Sin embargo, se reúnen. Sin embargo, el Sanedrín delibera. Sin embargo, se reúnen en distintos lugares. No les importó que fuera el Pesaj, o sea, la Pascua. No les importó que la misma ley les dijera que no podían hacer eso. Sin embargo, lo fueron acomodando, violaban la ley por las cosas que estaban haciendo, no respetaron las celebraciones, acudieron al testimonio, al falso testimonio y todavía el sumo sacerdote rompe sus vestiduras. Y para agregarle, los miembros del Sanedrín se quedaron callados y permitieron que uno de los guardias que estaban ahí le diera una bofetada al Señor, es decir, al acusado. Se suponía que los sacerdotes y los miembros del Sanedrín tendrían que ser justos y dar un juicio recto. Y sin embargo eran jueces permitiendo las violaciones de la ley, permitiendo la violencia. Ellos solo tenían derecho de expulsar, en este caso, a aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina de ellos. Y sin embargo, estos no buscaban la expulsión, estos estaban buscando la muerte. Por eso montaron un falso juicio. Eso no fue un juicio, fue un montaje. Yo tuve la oportunidad de hablar con unos abogados y les preguntaba, ¿y qué opinan ustedes del juicio de Jesús? Y coincidían ellos diciendo, eso no fue un juicio, eso fue un montaje, eso fue una simulación, esa fue una manipulación para matar al inocente. Así que aceptaron testigos falsos y cometieron muchas violaciones de la misma ley. El caso increíble de todo este proceso es que eran
sumos sacerdotes, se suponían que eran el ejemplo más grande de la santidad a Jehová, de la santidad a Yahvé, que eran personas de alto prestigio, que se sabían conducir con sabiduría. Pero todo eso lo botaron y mostraron lo que había en el corazón de ellos. ¿Por qué estos sumos sacerdotes eran así de tan corruptos y manejaron todo políticamente? Bueno, el nuevo diccionario de Alfonso Lockhart decía: durante el periodo de la dinastía Asmonea, descendientes de los macabeos, el sumo sacerdocio y la jefatura del Estado se fundieron en uno. Eso trajo como consecuencia muchas luchas y conspiraciones, pero bajo la dominación romana se había eliminado el aspecto hereditario del oficio, siendo una decisión de las autoridades del imperio designar al sumo sacerdote. Se nombraban por influencia política, hermanos, más que todo lo demás. Y por supuesto que se tomaba en cuenta su experiencia religiosa. Esto es algo inaudito, pero fue algo que se dio. Por eso estaban llenos de maldad, fúricos, queriendo condenar a muerte a Jesús. La pregunta es, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesús? Primero, se mostró como la verdad y la vida. Y como tal siempre decía la verdad. A quien fuera, la verdad estaba en él. Los saduceos, los escribas, los fariseos y los sacerdotes se valieron de la mentira, del engaño, del falso testimonio, de la violación a la misma ley también. Segundo, ya que habló con la verdad, no les tuvo temor. Jesús no les temía a ninguno de ellos. Jesús les dijo: yo a ustedes les he dicho todo y públicamente yo no me he escondido de nadie. Pueden ver en Juan capítulo 18. Él habló públicamente en las sinagogas, en el templo. Y entonces, ¿por qué le estaban haciendo ese tipo de preguntas ahora? Porque la gente que es cobarde agarra más valor cuando siente que la muchedumbre de alguna manera los está apoyando, que son los manipuladores de las masas. Tercero, Jesús experimentó una situación todavía mayor y dolorosa: la alianza entre uno de sus discípulos y los sumos sacerdotes y los demás miembros del Sanedrín. En este caso estoy hablando de Judas Iscariote. Sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, aun cuando la persona ha sido traicionada y sigue el ejemplo de Jesús, aún así la persona sigue adelante como Jesús siguió adelante. Nada lo detuvo en el cumplimiento de los planes del Padre. Otra situación que experimentó Jesús fue la negación de parte de uno de sus discípulos, pero él ya la conocía, él ya sabía lo que venía, ya Jesús conocía la debilidad humana, el miedo que paraliza, y muchas veces nosotros nos hemos dejado acobardar por las situaciones, pero Dios nos ayuda y lo que nosotros debemos de hacer es seguir adelante, porque de Dios viene la ayuda. Esfuérzate y sé valiente. Esas palabras siguen resonando todavía. Ahora bien, esa fue la actitud de Jesús. No se dejó amedrentar, no se dejó engañar. Él continuó con la verdad. Él hizo a un lado toda situación, que no aceptó el temor dentro de él. Fue doloroso la traición de uno de ellos, fue dolorosa la negación del otro discípulo. Sin embargo, Jesús seguía adelante. Bueno, ¿y yo qué aprendo de todo esto y qué aprende usted también de todo esto, mis queridos hermanos? Uno, yo diría que no importa la afiliación religiosa, siempre habrán personas corruptas, llenas de maldad, saboteadores del reino de Dios, que protegen al malvado y acusan al inocente. Dos, que aún dentro de la religión hay ritualistas, legalistas, tradicionalistas, pero con la maldad en sus corazones, gobernados por las mismas tinieblas, gobernados por la misma maldad. Tercero, que hay muchos religiosos que conspiran contra las verdaderas enseñanzas de Dios y hacen todo lo posible por ocultarlas para que el pueblo no abra los ojos. Hacen todo lo posible.
Ellos buscan cómo ocultar para que el pueblo no vea esas verdades. Número 4, que así como el Sanedrín se ensañó contra la verdad y la vida de Jesús, así hay leyes que se aprueban y que atentan contra la vida de inocentes, incluso contra aquellos que no han nacido aún. Número 5, aún hay soborno, cohecho, coimas, lo que se llaman mordidas. Y también hay uso de recursos para lograr propósitos criminales. Los miembros del Sanedrín usaron del dinero para que Judas se entregara a Jesús. El soborno existe en jueces, en abogados, en policías. En nuestros países vemos común toda esta situación. 6. Así como el Sanedrín influyó para que condenaran a Jesús el inocente y liberaran al culpable sedicioso llamado Barrabás, así hoy día hay políticos y jueces en nuestros países que condenan a los inocentes y sueltan a los perversos de cuello blanco, a los culpables de crímenes de lesa humanidad, desarrollando la cultura de la impunidad. Número 7. Aprendemos de Jesús, que no se detuvo en cuanto a dar testimonio de su liderazgo y fe, que no se amedrentó, que a pesar de la oposición proveniente de las tinieblas no se dio por vencido, siguió adelante. Jesús siguió adelante. La corrupción religiosa siempre ha existido, lamentablemente, pero también existe la verdad que la combate, la verdad que la denuncia. Aprendemos que Jesús no se detuvo, hermanos, no se detuvo, y usted tampoco se detenga en su crecimiento espiritual, no se detenga en la capacitación en cuanto a la palabra de Dios. No puedo dejar este tema de lado sin ver los que son llamados pontífices dentro del romanismo. En la historia del romanismo encontramos también hombres que se corrompieron. Por ejemplo, el Papa Alejandro VI, conocido como Rodrigo Borgia. Si ustedes buscan en los diccionarios, en los libros de historia, quiénes eran los Borgias, ustedes van a encontrar que era gente depravada, haciendo uso del papado. Otra de sus grandes hazañas es su relación poco fraternal con la hija de él y su gran afición a las fiestas de orgía, y sin embargo era el Papa. El de en medio, el Papa León X, Giovanni de Medici, en Florencia, Italia, en el 1475. Para ayudar a equilibrar los libros de cuentas se basó en gran medida en la venta de indulgencias, hermanos, que es dar dinero a la iglesia para comprar el perdón de los pecados. O por ejemplo, para sacar un pariente muerto y que le han dicho que está en el purgatorio, tiene que pagar no sé cuántas cantidades. Este hombre era otro tremendo corrupto. Eso no lo puede quitar la iglesia, está en la misma historia, están en todos los libros que hablan sobre esta situación. El último que vemos ahí, Inocencio, de Inocente Nada, Inocencio IV, que estuvo entre el 1243 y 1254, por el contrario, el pontífice tuvo a bien tomar una nueva medida de represión contra aquellos que debían confesar herejía. Aprobó el uso de todo tipo de torturas para conseguir que la gente hablara. Y así vamos a ver en el desarrollo de la iglesia, vamos a ver papas que aceptaron la cuestión de la Santa Inquisición, obispos que permitieron la Santa Inquisición, sacerdotes involucrados en esto, en la Santa Inquisición portuguesa, la de Roma, la de España, la de México. Hicieron atrocidades. Esas páginas, por más que las arranquen de un libro, aparecen en otro, están en todos lados. La corrupción siempre ha existido. Pero alguien me dirá, deje de estar viendo la situación entre los católicos, hermanos. No, es que no es solamente entre ellos, también entre nosotros han habido gente que se ha vestido del ministerio pastoral evangélico. Aún dentro de nuestras filas del cristianismo hay algunos que tienen complejo de sumos sacerdotes o sumos pontífices evangélicos,
hombres y mujeres miserables, cuyos títulos de apóstoles no son más que usurpación y fraude religioso, que se han enriquecido a costa de almas indolentes que teniendo comezón de oír buscan a hombres y mujeres llamados apóstoles y apóstolas, profetas modernos, maestros del arte de la manipulación y de los sentimientos y las emociones. Yo me quedé sorprendido cuando me dijeron, esta es la apóstola fulana. Yo dije, la apóstola, ¿y de dónde sacaron todo esto? Pero todos esos son cientos de hombres y mujeres dedicados a la manipulación de las emociones de las personas. Son los anases de nuestro tiempo, nuestros caifaces vestidos con ropas de elegancia, elegantes y con corbata y todo lo demás, pero siguen siendo en el corazón los mismos malvados, perversos, que solo buscan su propio bien. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, ante toda esta situación? Bueno, hemos visto que Jesús le hizo frente, siguió adelante, dijo la verdad, se mantuvo en la verdad. Jesús nos dio a nosotros el ejemplo. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? Pues yo creo que debemos orar mucho como iglesia para que la gente busque a nuestro Padre Eterno Celestial de todo corazón. Debemos contribuir a que la gente que participa con nosotros se capacite para que busque de todo corazón al Señor, pero también que escudriñe las Escrituras para darse cuenta del engaño que se ha venido haciendo no solamente hoy, sino que eso viene desde tiempos, pero tiempos atrás. El verdadero cristiano persevera a pesar de todo. Puede caer, pero se vuelve a levantar. Puede detenerse un momento, pero continúa su marcha como creyente en el nombre del Señor. Sabe muy bien que debe clamar a Dios, sabemos muy bien que debemos de buscar a Dios de todo corazón para que sea el Señor que nos ayude, que nos ministre. Hermanos, es posible que alguno de nosotros estemos pasando pruebas difíciles. El Señor pasó esa prueba terrible contra Anás, contra Caifás, contra los fariseos, los saduceos, los escribas. Pero Él no se detuvo, mis queridos hermanos. No se detuvo para nada. Él continuó. Santiago lo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que, amados, a seguir adelante, amadas, a seguir adelante, a no darse por vencidos. Piensen en los vituperios, en el sufrimiento de Jesús, y Él siguió adelante con el plan del Padre. ¿Qué aprendo yo de todo esto también? Que Jesús venció en la cruz para darnos la salvación y la vida eterna. No se detuvo con ellos, no lo lograron detener, no lo amedrentaron. Él dio su vida por amor a nosotros. No se detuvo ante las tentaciones que hemos visto en esta serie. No se detuvo ante los fariseos, escribas y saduceos que hemos visto en esta serie. No se detuvo ante el Sanedrín ni ante los sumos sacerdotes. Jesús es nuestro ejemplo de que hay que vencer todos los obstáculos. Es nuestro ejemplo de que debemos salir victoriosos frente a toda oposición. Es nuestro ejemplo de no darnos por vencidos ni aceptar ningún tipo de derrota. Hay que ser, como dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente y tú puedes hacerlo. Yo sé que la victoria la tiene el Señor para tu vida, pero no te detengas con los obstáculos. No dejes que nada te asuste. Sigue adelante. Esto ha sido interesante, como lo hemos visto, que a pesar de todas las situaciones, el discípulo de Cristo Jesús tiene que seguir adelante. Mis amados, mis amadas, ¿cuáles han sido los obstáculos que a usted se le han presentado para que usted pueda continuar en la obra de Dios? ¿Cuáles han sido los obstáculos que la gente ha colocado al frente suyo para que usted siga adelante? Me imagino que son muchos.
Pero hay algo interesante y algo grande, y es que el Espíritu Santo de Dios, y yo le doy importancia a esto, es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a seguir adelante. El Señor nos da esa fortaleza, ese poder para no claudicar. El Señor nos da ese poder para seguir y no desmayar. Él lo dijo claramente: esfuérzate y sé valiente. Y más adelante también encontramos: yo soy quien te esfuerza. Así es que, amados y amadas, sigamos en el nombre de Jesucristo en la obra del reino de Dios. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.